Hola otra vez, yo soy Angélica López Bustillos, soy promotora de lectura, soy gestora cultural y en esta ocasión voy a compartir con ustedes el taller Resiliencia Comunitaria 2, La Flor en el Derrumbe, que es parte de las actividades del Departamento de Empoderamiento para las Mujeres de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento de Puebla. Pues bien, vamos a comenzar compartiendo cuál es el propósito de este taller y en esta ocasión es reconocer los procesos resilientes que conocemos en el exterior y que hemos experimentado también para tejer desde la narración. El taller va a estar organizado en 4 partes. Vamos a comenzar con una serie de sugerencias y planteamientos introductorios. Posteriormente vamos a hacer una retroalimentación acerca de las concepciones de la resiliencia que vimos en el taller pasado, así es que si no han visto esa primera parte, vayan a verla, nos va a ayudar mucho para continuar en este segundo video. Vamos a hacer un análisis de esta metáfora que se relaciona mucho con la idea de resiliencia, que es la flor en el derrumbe, y también vamos a tener este componente práctico, teniendo algunos ejercicios de escritura para tejer la trama desde la narración. Entonces, así como en el otro taller, vamos a estar haciendo algunas pausas cuando se les invite a la escritura, así es que cuando eso suceda, por favor les pedimos poner pausa, realizar el ejercicio, quitar la pausa y continuar, ¿no? O sea, no echarnos todo el video de corrido, porque estos ejercicios de escritura son importantes para ir caminando en este proceso. Pues bien, repetimos la sugerencia inicial de escribir las notas de eso que nos resuena, ¿no? De verdad, tener la herramienta de la escritura es bien importante y cuando nosotras escuchamos sobre algún tema en particular que nos interesa o que por cualquier motivo tenemos que acercarnos a él, pues es muy importante encontrar los vínculos que se van generando con la experiencia particular, ¿no? Con lo que me interesa, con lo que sé, con lo que desconozco, con lo que me choca, en fin, ¿no? Pero sí encontrar esos ecos. Y pues para poder aprovechar y capitalizar esa experiencia, pues vamos haciendo estas notas. Ok, les voy a poner aquí un ejemplo de mi tarea. Yo fui encerrando y fui subrayando las ideas, lo que me resonaba del video anterior. Y este fue el listado que yo logré hacer y que, bueno, al revisarlo, pues también va mostrando ciertas cosas de lo que me interesa, ¿no? Subrayé escribir, subrayé notas, ¿no? Como una noción importante también, resonar, resiliencia, por supuesto, mantener intacto, comunidades, interacciones, mecanismos autorreguladores, no es una receta, confianza, solidaridad, relacionar con lo propio y proceso. Entonces, por favor, si ustedes hicieron su tarea, hicieron su listado, vayamos comparando si a ustedes les resonaron estas cosas o algunas de estas cosas como a mí, o bien fue algo por completo diferente. En fin, lo importante es que vayamos caminando juntas y juntos con este proceso. ¿Desde dónde compartimos? Es fundamental siempre platicar pues desde dónde estamos haciendo la lectura de esta noción de resiliencia y desde dónde lo estamos también interpretando y compartiendo. Lo hacemos desde la cultura de paz y en este caso pues vamos solamente a nombrar una vez más para recapitular qué es lo que nos dice la cultura de paz. Dice que es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto de la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, diálogo y cooperación, el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados, el respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, los esfuerzos para satisfacer necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, el respeto y la promoción del desarrollo al derecho humano,
y el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Decíamos también en el taller anterior que mucho del contenido que aquí reflejamos lo tomamos del libro de Cultura de Paz, Palabra y Memoria, un modelo de gestión cultural comunitario del Fondo de Cultura Económica que publicó en el 2017 y del cual Luz María Chapela es una de las principales autoras y que constantemente vamos a estar dialogando con ella en lo que aquí presentamos. Otro sitio desde el cual compartimos lo que estamos presentando hoy es desde las prácticas narrativas. Las prácticas narrativas es una perspectiva que fomenta espacios reflexivos en los que las y los participantes visibilizan las historias que les componen y buscan construir su identidad preferida, poniendo al centro sus sueños y esperanzas. Analiza los discursos de poder y las voces sociales que incluimos en nuestra vida para asumir una identidad propia, lo cual en ocasiones puede acallar nuestra propia voz. Las prácticas narrativas ha sido un recurso, una perspectiva utilizado principalmente por la psicología, por la terapia, pero que funciona también muchísimo para distintos procesos y particularmente el que estamos trabajando, el proceso de resiliencia comunitaria, me parece que es una herramienta bastante útil para lograrlo y es por eso que también metodológicamente sugerimos varios ejercicios de escritura con una intención de apoyarnos también en las formas de las prácticas narrativas para alcanzar nuestros propósitos. Bien, vamos a recuperar dos definiciones centrales que hicimos en el video anterior. Uno, bueno, es el de resiliencia como término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas para señalar la capacidad de estos de absorber perturbaciones, manteniendo sus características de estructura, dinámica y funcionalidad prácticamente intactas, pudiendo retornar a la situación previa a la perturbación tras el cese de la misma. Y otra noción que nos dice que la resiliencia designa la capacidad humana de superar traumas y heridas. No es una receta para la felicidad, sino una actitud vital, positiva, que estimula a reparar los daños sufridos. La confianza y solidaridad de otras personas es condición imprescindible para que cualquier persona herida por una experiencia traumática recupere la confianza en sí misma y en la condición humana. Entonces, ahí están otra vez, ¿no?, la noción mucho más basada en las condiciones ecológicas y una noción que está interpretada desde la observación y desde la experiencia en lo social. Bien, los factores que fomentan a la resiliencia de un ecosistema dan paso a una sostenibilidad y eso es algo que también me parece importante apropiarnos en lo social de las cualidades biológicas de la resiliencia, cómo los factores, los elementos dan también la posibilidad de generar una cualidad de sostenibilidad. La recuperación, el volver al origen, también son ideas que nos estuvieron compartiendo los autores, las autoras, que revisamos para hablar en el taller pasado. Y ahora nos enfocaremos mucho más en esta idea de la flor en el derrumbe, en donde, me parece, la raíz, pensando otra vez en la metáfora, es de donde podríamos recuperar, ¿no?, varios elementos de lo que somos individualmente, de lo que somos comunitariamente y que nos pueden ayudar a la recuperación. Otra de las cosas que decíamos en la primera parte de este taller es que la gran diferencia que logramos reconocer entre la perspectiva biológica de la resiliencia y la perspectiva social, pues es esta posibilidad e imposibilidad de regresar al punto previo a la crisis, al punto previo al trauma, y ni siquiera existe una intención de hacerlo, ¿no? Eso es bien importante, que cuando se promueven los procesos resilientes comunitarios no hay una intención de volver al momento previo a la crisis, ¿no?, sino reconocer y fortalecernos de todo este trayecto, de toda esta historia, pues para encontrar elementos que nos permitan esta recuperación. Bien, vamos al ejercicio 1 de escritura. Después de que dé las indicaciones, vamos a ponerle pausa al video
para poder realizarlo y después despausamos y continuamos nuestro camino. Bien, nuestro primer ejercicio es para identificar cuál es mi raíz o raíces, puede no ser solamente una, y qué hay en esta raíz o qué hay en estas raíces, ¿no? Y lo que interpretemos nosotras, nosotros como la raíz depende de cada uno y depende de cada una, ¿no? Por ejemplo, puedo pensar mi raíz como mi familia, puedo pensar mi raíz como mi lugar de origen, puedo pensar mi raíz como algo con lo que tengo más arraigo, que puede que no sea mi lugar de origen, ¿no? Pero que en el lugar en el que estoy me siento más arraigada. En fin, ustedes identifiquen cuáles son las que consideran sus raíces o su raíz y qué existe en esta raíz, qué existe en estas raíces, ¿no? Puedo identificar, por ejemplo, que gracias a haber nacido en el lugar en el que nací, tengo ciertos valores, conozco ciertos espacios, tengo posibilidades de, no sé, de comer ciertas cosas si pensamos en el centro del país, ¿no? Tiene muchísima vegetación. En fin, ¿no? ¿Qué de eso que conforma mi raíz me parece importante, ¿no? ¿Qué reconozco como una posibilidad? Entonces, pausa, vamos a la escritura y regresamos en un momento. Ok, bien, ahora que regresamos, vamos a continuar con los recordatorios. Decíamos, la resiliencia no se da de un momento a otro, sino que se consigue a través de un proceso. Compartíamos en el taller pasado, en el video pasado, que Luz María Chapela nos dice que hay 4 elementos que nos pueden ayudar en este proceso de resiliencia. Una es la capacidad de imaginarse más allá del impacto, la autoconfianza y la autoestima, el espíritu lúdico, ¿no? De estos 3 elementos ya realizamos ejercicios en el video anterior y ahora nos vamos a enfocar mucho más en la capacidad de narrar a otros con gran cantidad de nombres y detalles, tanto en el proceso mismo del impacto como en el de reconstrucción. Ok, vamos a revisar una serie de ejemplos de procesos resilientes, de caminos resilientes, de trayectos resilientes. Y uno de ellos es, por ejemplo, los desastres naturales como terremotos, huracanes, etcétera, y cómo después de estos desastres naturales, en muchos de los casos, comienzan a generarse brigadas solidarias, ¿no? Si nosotros tenemos muy presente el ejemplo muy cercano del 2017, tenemos también el ejemplo histórico del 85 en términos de terremotos, y hemos visto y hemos participado, no solamente visto, de alguna manera nos organizamos para apoyar, para que haya prácticas de solidaridad. Entonces, ya sea que organicemos centros de acopio, que llevemos algo de comer, que llevemos suéteres, que como en el 2017 se conformaron muchísimas brigadas que hicieron que la gente fuera directamente a ayudar con los escombros, con las reconstrucciones. Entonces, ese es un ejemplo muy interesante de procesos resilientes que además tenemos muy cerca en el municipio. Y bueno, también quiero aprovechar este ejemplo de los terremotos para hablar acerca de las prácticas narrativas, ¿no? Seguramente ustedes mismas se dieron cuenta de cómo la historia y la narración fluía muchísimo en esos momentos, ¿no? Todos y todas contamos nuestra forma de vivir el terremoto y escuchamos un montón de historias de cómo la gente vivió el terremoto o vivió los momentos previos o posteriores a esto. Entonces, recordamos el elemento sobre el cual estamos trabajando, la capacidad de narrar a otros con gran cantidad de nombres y detalles, tanto en el proceso del impacto como en el de reconstrucción. Piensen ustedes, por favor, cuál es su historia del último terremoto del 2017, ¿no? Yo estaba aquí, estaba con estas personas, me levanté, vi hacia arriba, vi que se estaba moviendo la lámpara y entonces volteé y le dije a mi mamá que, ¿no? O sea, tenemos como esta necesidad narrativa y yo creo que los tiempos posteriores, bueno, durante y posterior
a esta situación complicada, nos pusieron en evidencia justamente esa cualidad narrativa. Otro ejemplo es cuando la muerte de un familiar da pie para un posterior fortalecimiento de los vínculos familiares, ¿no? También por poner un ejemplo, ahora en la pandemia hemos padecido muchas muertes y en otros momentos y por otros motivos, y hemos visto, no siempre, pero afortunadamente en muchas ocasiones sucede, que a partir de la muerte de un miembro de la familia, hay como procesos de reconciliación o bien de muchísimo más contacto, ¿no? Por poner también, pensar en un ejemplo muy particular, he escuchado a una familia que a partir de la muerte de su eje primordial, que era pues, la abuela, la madre, comenzaron a convivir mucho más entre hermanos, hermanas, nietos, bisnietos, en un espacio que para ella era significativo y que antes de su ausencia no se le daba como tanta importancia o no se le reconocía pues esa posibilidad de convivencia. Entonces, ahí es otro ejemplo de cómo una situación traumática, dolorosa, como es la muerte, puede también dar pie pues, a nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de convivir y también a nuevos elementos de importancia en la vida de las personas. Un ejemplo más son los talleres de escritura creativa que existen en muchas de las cárceles en nuestro país. Afortunadamente, varios proyectos de promoción de lectura, de escritura, han encontrado por ahí los caminos para lograr una presencia en estos espacios que por sí mismo son pues se vive continuamente estas situaciones complicadas y de crisis, pero estas situaciones también pues de encierro, de una convivencia mucho más cerrada, mucho más hermética, pues han generado ambientes de confianza, aunque pudiera resultar paradójico, hospitalarios, para poder escribir y sanar desde la escritura en muchos de los casos. ¿Ok? Un ejemplo muy claro es el del movimiento feminista, en cómo también a partir de una situación dolosa, como es la violencia en contra de las mujeres o de las personas que no se reconocen dentro de la heterosexualidad, pues han vivido violencia y este sistema estructurado de esta forma en la que las mujeres y las personas diversas están en la parte baja y cómo esta condición ha hecho que se organicen en una serie ya muy difícil de enumerar de actividades, ¿no? De proyectos, de acciones públicas, políticas, y bueno, esto ha fortalecido muchísimo, no solamente en términos del movimiento feminista, sino también en términos comunitarios. Me parece que han sido una serie de ejemplos a retomar de todas las posibilidades que podemos pues apropiarnos para actuar junto al otro, junto a la otra. Bien, otro ejemplo muy particular también es el caso de Cherán en Michoacán, cómo a partir de una situación complicada, como fue la explotación de los recursos naturales, hay una estrategia de recuperación de elementos culturales de organización comunitaria y que, bueno, ahora afortunadamente pues está traducido en una organización autónoma de las personas y que tienen estas prácticas justamente de organización comunitaria que les fortalecen continuamente. Pues bien, vamos al segundo ejercicio de escritura, que tiene que ver con una experiencia previa que consideremos resiliente. Yo aquí presenté algunos ejemplos, seguramente ustedes en su vida, como parte de una sociedad, de una comunidad, o bien de manera personal o familiar más acotada, podemos reconocer ciertas situaciones que nos pueden ayudar a volvernos seres más resilientes, ¿no? Alguna crisis que nos ayudó a fortalecernos o a reaccionar de una manera
fortalecida y recuperada. Entonces vamos a ponerle pausa al video para que vayan ustedes a escribir y regresamos para continuar. Pues bien, vamos ahora sí al análisis de la metáfora de la flor en el derrumbe desde la imagen. Cuando digo análisis, es más bien darnos la posibilidad y estar dispuestas a pensar y a darle vuelta a estas ideas, porque no es un análisis del cual busquemos generar conclusiones que yo quiera presentarles aquí en este momento, sino que más bien ustedes vayan haciendo de manera muy particular como estas revisiones, estas vueltas, estos intercambios, estos diálogos con estas ideas. Y bueno, tenemos aquí un par de imágenes. Esta idea de la flor en el derrumbe, les decía, es muy común. Aquí hay una imagen del internet y hay otra imagen que le agradecemos también a un compañero artista, Ernesto Valdeón, que nos donó este dibujo. Y bueno, si nosotras vemos esta imagen, yo por ahí logro como identificar estos elementos sobre los que me gustaría platicar. Los brotes, equiparándolo con la idea de esperanza, ¿no? Cuando nosotras vemos que hay un brote ahí que nos sale a nuestra plantita, entonces no podemos evitar tener esperanza y pensar en que algo va a pasar a partir de eso que está surgiendo. La idea de la raíz, como ya decíamos al principio, ¿no? O sea, esto que nos da la fuerza, que nos mantiene en el arraigo, que incluso cuando nosotras chapeamos y que tratamos de quitar toda la maleza y las hierbas de las calles, pues muchas veces la raíz hace que esto se aferre, esta vida se aferre y entonces hay un nuevo brote. Entonces me parece que hay una fortaleza importante en lo que tenemos en la raíz. Hay, por supuesto, una resistencia de la vida, ¿no? En la que, a pesar de que el ambiente pareciera no propicio para que esta vida se desarrolle, pues a pesar de, existe esta resistencia. Y, por supuesto, pues la fuerza, la fortaleza que se demuestra en donde, a pesar del entorno en el que no parece haber condiciones, ¿no? Para la vida, pues existe. Y existe a pesar de eso, y eso nos genera pues un resurgimiento con más fortaleza. Bien, vamos a un ejercicio ahora de dibujo. Otra vez vamos a pausar después de las indicaciones y vamos a dibujar mi propia flor en el derrumbe, ¿no? ¿Cómo me imagino yo las flores, los brotes, la vida que se propaga? Y pensar si en mi caso esto significa también esperanza. Entonces ahora vamos a hacer una invitación a dibujar de una manera muy libre. Recordemos que no se trata de un concurso de dibujo, sino más bien de atrevernos a reflejar, a plasmar, ya sea de manera escrita o a través del dibujo, pues cosas que me están sucediendo. Bien, ahora regresamos para dar la indicación del tercer ejercicio de escritura, que es un listado de identificación de cuáles son las comunidades a las que pertenezco, de cuáles me siento parte. Hay una comunidad muy inmediata, que puede ser la familia, o puede que tengamos una serie muy diversa de comunidades en las que participo, con las que convivo, que puede ser presencialmente, pero también ahora, sobre todo ahora que tenemos como esta actuación paralela en lo virtual, puede que también participe en ciertas comunidades virtuales. Entonces vamos a ponerle pausa al video para que ustedes hagan un listado de la identificación de la comunidad o las comunidades en las que participamos. ¿Ok? Vamos ahora a hacer un siguiente ejercicio de escritura. Frente a la lista de este ejercicio 3, nuestro listado de comunidades en las que participamos, vamos a escribir en qué me gustaría participar colectivamente en estas comunidades para estar mejor, ¿no? Cuando nosotras somos parte de las comunidades, pues una de las cosas que suceden es que conocemos, o sea, sabemos cuáles son sus cualidades y también cuáles son sus necesidades. Entonces, revisemos nuestro listado del ejercicio 3
y comencemos a proyectar, comencemos a imaginar qué podemos aportar, qué podemos proponer a nuestra comunidad para estar mejor todas y todos los que somos parte. Ok, y ahora, pues bien, después de todos estos ejercicios de escritura, todos estos ejercicios de dibujo, todas estas nociones que hemos compartido en el video anterior y en este, vamos a tratar de hacer un cierre como de estas presentaciones, pero todo lo importante es lo que ha sucedido y lo que puede suceder en ustedes y con sus comunidades para aprovechar esta experiencia. Recordemos que siempre desmenuzamos para comprender, ¿no? Que retomamos la invitación que nos ha hecho Luz María Chapela en distintas ocasiones de engancharnos con los conceptos y tratar de revisar estos hilos de la trama comunitaria para ver qué nos puede decir y qué nos hace resonar. Recordemos que el propósito de este taller es reconocer los procesos resilientes que conocemos en el exterior, en nuestro entorno, pero también los que hemos experimentado para tejer desde la narración, ¿no? Lo hemos hecho desde la narración y desde la narración escrita, pero mucho lo podemos hacer también desde el diálogo. Y como una idea que me parece pues, valiosa para poder cerrar este proceso, es que considero importante reconocernos como parte de una comunidad, reconocer nuestras raíces fuertes, nombrar lo que nos puede ayudar a tener condiciones diferentes y buscar esto en colectivo. Pues bien, les agradezco mucho y pues les insistimos en que la próxima vez que escuchemos la idea de resiliencia comunitaria o de resiliencia por sí misma, antes de pasar a la siguiente página y decir ya estamos muy cansados, muy cansadas de esto, tratemos de profundizar un poco más, tratemos de revisar qué es lo que nos resuena de manera particular y bueno, darle una segunda oportunidad para participar en estos procesos. Muchas gracias. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.